Tener nuestro propio setup ha sido un largo proceso, que seguramente empezó desde cuando éramos muy chicos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con tener un cuarto destinado para nuestro ocio, con las cosas que tanto hemos añorado. Claramente, tarde o temprano esta es una meta que logramos cumplir en algún punto de nuestra vida. Solamente nosotros somos conscientes de lo desafiante que ha sido adquirir de a poco nuestras cosas. Así pues, acompáñame a ver 6 terribles hábitos que estamos haciendo y que están dañando nuestro setup lentamente. Si bien el acto de comer en nuestro escritorio no representa ningún riesgo, siendo muy objetivos, el problema viene cuando de manera descuidada lo hacemos, dejando restos, migajas o incluso derramando líquidos. Este tipo de accidentes, aunque no lo creas, representa la mayor cantidad de fallos y daños presentes en la industria de los periféricos, sobre todo en teclados y mouse. Un simple derrame de jugo, por ejemplo, puede fácilmente ocasionar un corto que de manera fulminante averíe tu teclado, en donde el mejor de los casos el arreglo termine siendo igual de caro que comprar uno nuevo. En caso de que no sea así, existe el riesgo de que la humedad a causa de este accidente genere sulfatación u óxido en la PCB, en donde serás testigo de cómo poco a poco tu mouse o teclado empieza a perder funcionalidad. Pero si esto no fue lo suficiente como para acabar con la vida de tus cosas, no te preocupes. Tarde o temprano tendrás problemas mucho más serios. Más allá de un simple fallo con tus periféricos, tendrás problemas de plagas. Hormigas, cucarachas, polillas, todo un bioma de insectos, y créeme que ellas no discriminan entre un mouse o un monitor. Este tipo de plagas perfectamente pueden afectar la circuitería de todos los aparatos electrónicos en el hogar, así como también la madera. Lo lógico sería evitar comer en el lugar donde sueles hacer uso de tu setup. Sin embargo, si llegaras a tener un accidente como un derrame, puedes fácilmente rescatar el periférico afectado, obviamente desconectándolo completamente de tu PC o de cualquier fuente de energía, así te evitas un posible corto. Proceder a dejarlo que seque por al menos 2 días, o si tienes conocimiento, a abrir el armazón y con la ayuda de un secador de cabello, secarlo. Este punto está directamente relacionado con el anterior. La limpieza frecuente puede extender por mucho el tiempo de vida de todos los aparatos electrónicos. Cuando hablamos de suciedad y residuos, podemos tener afectaciones a nivel de periféricos y hardware. En teclados, por ejemplo, nos referimos a la acumulación de partículas pequeñas como polvo, migas de alimento, cabellos y otros desechos, que pueden acumularse entre las teclas del teclado. Esta acumulación puede tener varias consecuencias negativas si no se aborda de manera adecuada. La suciedad entre las teclas puede hacer que los interruptores debajo de ellas se vuelvan pegajosos o se atasquen. Esto puede resultar en que las teclas no respondan correctamente a la hora de ser presionadas, o que no vuelvan a su posición original. La acumulación de suciedad puede afectar la sensación táctil al escribir. Las teclas pueden sentirse más duras o menos responsivas, lo que puede afectar la experiencia de escritura y la productividad. Si la suciedad llega a la PCB al interior del teclado o mouse, podría causar problemas de funcionamiento mucho más graves, como la activación involuntaria de interruptores o la pérdida total de la funcionalidad de los switches. Del mismo modo, la falta de limpieza en el hardware de tu PC puede tener consecuencias negativas en cuanto a rendimiento y la vida útil de los componentes. Partiendo de la primicia de que todo el aparato refrigerante presente en los componentes de tu PC usan ventiladores, use refrigeración líquida o no, todo es ventilado por estos abanicos. El procesador, la tarjeta gráfica, la refrigeración líquida o incluso hasta los mismos ventiladores del gabinete. La acumulación de polvo y suciedad en estos abanicos y sobre todo en estos disipadores reduce la eficiencia del sistema de enfriamiento, lo que puede llevar a un aumento en la temperatura de los componentes. Esto puede resultar en un rendimiento reducido a nivel de procesador o gráfica,
ya que esto probablemente nos haga experimentar eventos de estrangulamiento térmico debido a la temperatura y a largo plazo dañar los componentes por sobrecalentamiento. Para abordar la falta de limpieza en el hardware de tu PC, se recomienda realizar limpiezas periódicas, especialmente en entornos propensos al polvo. Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de los componentes y asegúrate de hacerlo en un lugar ventilado. Además, ten cuidado al manipular los componentes y sigue las recomendaciones del fabricante para evitar daños. En caso contrario, déjale esta tarea a un experto. La limpieza regular contribuirá a mantener la temperatura bajo control y a prolongar la vida útil de tu PC. Tan malo como la falta de limpieza en tu PC. Mal flujo de aire puede poner en jaque tu inversión, por más limpio e impecable que lo conserves. Lamentablemente, son muy pocos los usuarios de PC que tienen conocimiento de cómo posicionar de buena forma los ventiladores en un gabinete. Por más irrelevante que pueda sonar, esta decisión puede ocasionar un calentamiento excesivo en todos los componentes internos, por más limpieza que pueda realizarle o por muy buena que sea tu pasta térmica. Bueno, usualmente estos ventiladores cumplen dos funciones simultáneas. Para no entrar en tecnicismos de presión negativa o positiva, vamos a dejarlo en que por este lado soplan aire y por este otro lado extraen aire. Es decir, un mismo ventilador cumple dos funciones, sirve para ingresar aire y para extraer aire. Este marco de referencia cambia totalmente a la hora de tener los ventiladores ya instalados dentro del gabinete. Supongamos que ese es nuestro gabinete y vamos a instalar los ventiladores. Ya sabemos que por el lado de la cara estaremos ingresando aire frío al interior de este. En caso contrario de ubicar los ventiladores con el reverso hacia afuera, estaríamos extrayendo aire caliente del interior del gabinete hacia afuera. Esto que nos da a entender que debemos de estar muy pendientes en cómo ubicamos los ventiladores para que no se anulen entre sí y haya un correcto flujo de aire. Partamos por el principio de que el aire caliente es mucho menos denso que el aire frío. Ahora, yéndonos a un ejemplo real, este es mi PC y como puedes observar tiene 7 ventiladores individuales, más 3 de la refrigeración líquida. Si todo tiene sentido, los 3 ventiladores ubicados aquí abajo están ingresando aire frío al interior del gabinete, mientras este ventilador junto a estos otros 3 están extrayendo aire caliente hacia afuera. La refrigeración líquida, por otro lado, tiene 3 ventiladores que están ingresando aire caliente del interior del gabinete al circuito de refrigeración del procesador, lo cual me ha representado un problema de temperaturas. Si yo quisiera mejorar las temperaturas de mi procesador, lo lógico sería invertir el flujo de aire de estos 3 ventiladores, es decir, en lugar de estar extrayendo aire caliente del interior hacia afuera, colocarlos para que ingresen aire frío hacia adentro, al igual que este ventilador, dejando únicamente los 3 ventiladores de la refrigeración líquida evacuando el aire caliente hacia arriba. Esta decisión la tomé simplemente por cuestiones estéticas. Vamos, que seas manco no te da motivo para desquitarte con tu setup. ¿Qué culpa tiene de que hayas perdido la partida? Está de más decir que golpear tu teclado, mouse y demás directamente producto de tu frustración también es algo que estás haciendo inconscientemente y que sabes que no está bien. Los golpes recurrentes, por ejemplo, pueden originarte el problema de falsos positivos, el desgaste apresurado de los switches mecánicos para el caso de los teclados, de los interruptores para los mouse o en definitiva que dejen de funcionar ambos. Esta evidentemente es una mala conducta presente en algunos usuarios, sobre todo los que acostumbran a jugar de manera competitiva a algunos títulos, pero fuera de lo obvio, los golpes a los periféricos pueden generar un daño bastante mayor.
A nivel interno, tu PC, aunque no lo creas, es bastante sensible al movimiento. Las agujas de un disco duro mecánico están solo a fracciones de milímetros separadas de los discos que giran internamente. Cualquier perturbación externa que pueda afectar esta pequeña separación puede originar todo tipo de errores a la hora de escribir o leer los datos por este, así como también generar sectores averiados, y todos sabemos que cuando esto sucede solo queda echarle tierrita y llorar. Por otro lado, todos somos conscientes de lo robustas y pesadas que suelen llegar a ser las tarjetas gráficas modernas. Para brindar tanto rendimiento y que no se calienten mucho, es mandatorio un disipador absurdamente grande. El peso de una GPU puede jugar en contra de esta situación. Los constantes movimientos bruscos generados por golpes en ocasiones han sido los responsables del desgaste de la ranura PCI Express o de los conectores, así como también del doblamiento de la GPU, un daño que seguramente no quieras tener. Con los auriculares también pasa algo muy similar. Quizás no seas de las personas que te desquitas golpeando a estos, pero si eres usuario de auriculares cableados, seguramente has vivido en carne propia alguno de estos problemas. Que tengas que mover el cable porque no te suene una bocina, o que no te suenen las dos, o que en definitiva suenen ripiado. Esto claramente es el resultado de no tener la delicadeza necesaria para manipular estos periféricos, y también por el desconocimiento de cómo funcionan estos. Un auricular son básicamente dos bocinas, unidas electrónicamente a través de esta diadema. La bocina principal, o sea esta, es la que contiene el micrófono. Internamente contiene todo el aparato electrónico del auricular. Asimismo está unido a través de un cable que finaliza con un puerto USB o un conector jack 3.5 mm. El asunto aquí es que estas uniones están hechas con soldadura de estaño. Este tipo de soldadura es bastante delicado cuando de soportar fuerza nos referimos, por lo que cualquier tirón brusco puede afectar este contacto o en definitiva despegar. Otro motivo más para ser tranquilos a la hora de descargar nuestra frustración. La solución yace simplemente en volver a efectuar la soldadura en los contactos. La llegada de los SSDs en casi todos los dispositivos nos ha representado una reducción bastante considerable en tiempos de espera. Tener un SSD como unidad principal de almacenamiento es algo a lo que todos tenemos acceso. Estos dispositivos tienen la particularidad de que al no tener piezas mecánicas involucradas en su proceso de almacenamiento de la información, cuentan con velocidades de lectura y escrituras muy por encima de los discos tradicionales. Pero lo que no muchos saben es que las unidades de estado sólido están condenadas a fallar. Tarde o temprano acabarán presentando sectores dañados. Esto va de la mano de qué tanta información suelas guardar, mover o eliminar de ellas. Es lo que comúnmente se le conoce como terabytes written o terabytes escritos, una unidad de medida que describe qué tanta vida útil puede tener un SSD antes de que las celdas de almacenamiento comiencen a fallar. Por lo que si eres alguien que elimina muchas cosas de tu SSD, verás cómo sin saber y sin querer queriendo afecta la durabilidad de tus dispositivos de almacenamiento. Un consejo para que nuestro SSD dure bastante es tenerlo únicamente para el sistema operativo y uno que otro dato básico, como documentos, pendientes, etc. Y otro disco para almacenar todo tipo de cosas.
Finalmente llegamos a una de las mayores imprudencias que como dueños de un setup podemos cometer: conectar directamente nuestras cosas a la corriente. Antes de empezar, dejemos claro qué función cumple un regulador de voltaje y una UPS y en qué se diferencia. Básicamente, un regulador de voltaje se encarga de aplanar lo mejor posible los picos de voltaje que llegan a la red eléctrica doméstica. Todos sabemos que estos picos de voltaje pueden ser tanto subidones o bajones de luz, eventos fortuitos que causan el mayor número de daños en los electrodomésticos presentes en una casa. Claramente, estos reguladores tienen un margen de tolerancia en donde pueden trabajar eficientemente, dependiendo la magnitud de este pico. Si todo está dentro de dicho margen, no pasa nada, tus aparatos eléctricos estarán a salvo. Pero, ¿qué pasa cuando un pico de luz es demasiado fuerte? Aquí es cuando el regulador no basta para proteger los enseres de un hogar. Cuando estos picos suelen ser muy fuertes o muy frecuentes, el regulador no tendrá la capacidad suficiente para atenuar esta fluctuación, transmitiéndosela a todo lo que esté siendo respaldado por él. Las UPS, por otra parte, son un dispositivo que cumple la función de regulador de voltaje y al mismo tiempo de unidad de respaldo eléctrico, lo cual permite tener protección en contra de las fluctuaciones de energía muy fuertes y, en caso de emergencia, respaldo de energía mediante baterías cuando el suministro eléctrico falla. Si eres de Latinoamérica, seguramente la red eléctrica no sea tan perfecta, teniendo varios de estos eventos fortuitos como fluctuaciones de energía o apagones a lo largo de un año. Las fluctuaciones de energía y los cortes repentinos son eventos que pueden ocurrir sin previo aviso. Estos eventos pueden deberse a tormentas eléctricas, apagones en la red eléctrica o simplemente a problemas imprevistos en la infraestructura eléctrica. Cuando tu computadora se apaga sin previo aviso, los componentes internos pueden sufrir daños, especialmente el disco duro y otros dispositivos de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son extremadamente sensibles a las interrupciones de energía. Un apagón repentino puede provocar la pérdida de datos, la corrupción de archivos y, en caso extremo, daño físico a estas. Además, otros componentes como la placa base, la fuente de alimentación y la memoria RAM también pueden verse afectados por estas situaciones. Y cuando somos conscientes del esfuerzo y la inversión que realizamos para tener todas nuestras cosas, lo más sensato es invertir un poco más en la protección de todos estos aparatos. Y dime, ¿tú cometes alguno de estos errores? Déjanos en los comentarios tu opinión. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Créeme que me estarías ayudando mucho con el algoritmo. Suscríbete para estar al tanto de todo mi contenido y hasta la próxima. Chao, chao.